Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a otra charla en vivo. Esta noche, como ya les había comentado, de hecho, una disculpa para quienes estuvieron esperando esta transmisión desde la semana pasada. Tuvimos un problema de tiempo. Bueno, no lo podemos hacer el martes pasado, pero esta es la que tenemos pendiente sobre ovario poliquístico. Vamos a hablar sobre ella. Entonces, bueno, me llama mucho la atención que hayan pedido este tema. Es un tema muy interesante. Muchas personas, muchas mujeres suelen ir a consulta desde adolescentes. Una pregunta que me hacían en las preguntas previas es ¿desde qué edad se puede presentar? Pues prácticamente desde que una chica inicia con su periodo, puede ser tan temprano como los 10 años a veces, o a veces a los 15, 16, los primeros años después de la menarca, pueden presentar ya datos de ovario poliquístico. Y les voy a empezar a decir algunas cosas que no son normales, y esas es muy importante tenerlos presentes, porque para saber por dónde empezar con el ovario poliquístico, por ejemplo, no es normal que una mujer después de la adolescencia tenga acné. No es normal que una mujer después de la adolescencia se le caiga el pelo. Las alteraciones de la regla nunca son normales y muchas veces pueden ser causadas por ovario poliquístico. ¿Qué es el ovario poliquístico? Curiosamente, no es solamente que aparezcan quistes en los ovarios. A veces vemos que hay mujeres que algún ginecólogo les dijo no tienes ovario poliquístico porque en el ultrasonido no aparecieron. Y no tienen que ser ni siquiera visibles en un ultrasonido para que sepan que tienen ovario poliquístico. Es algo mucho más complejo. Es una alteración de la función de los ovarios que puede tener muchos aspectos diferentes, pero el más importante de ellos es se están formando hormonas masculinas. Es decir, todos tenemos de los dos tipos, ¿no? Los hombres tenemos testosterona y tenemos una pequeña porción de estrógenos. Las mujeres tienen muchos estrógenos y una pequeña parte producen de hormonas masculinas. Cuando esto empieza a alterarse, es decir, cuando se producen mucho más hormonas masculinas que las femeninas, ahí es cuando tenemos un problema. Y el problema es por la presencia de las hormonas, que son lo que normalmente causa síntomas, los síntomas clásicos del ovario poliquístico, como puede ser el acné, la caída de pelo, sino que muchas veces va asociado con problemas de metabolismo, lo que muchas veces identifican como incremento de peso, como problemas de la regla que pueden incluir, por ejemplo, sangrados más abundantes de lo normal, ausencia del periodo menstrual, por ejemplo. Bueno, todo esto es ovario poliquístico, no solamente eso es que haya quistes en los ovarios. Y bueno, ¿de dónde surge? Desde que quienes alguna vez me han consultado saben que esto es lo que explico. Desde que una bebé es bebé, desde que está todavía en el útero, en el vientre de mamá, sus ovarios se están desarrollando. En el momento que una bebé nace con 2 ovarios y cada uno de esos ovarios tiene 500,000 de potenciales óvulos, se llama folículos primarios. Lo podemos comparar como si fueran un par de bolsitas de semillas que eventualmente llegando a esa pubertad, esas semillas van a empezar a germinar. Una vez que una adolescente ya en la pubertad empieza a tener su periodo, esos óvulos se empiezan a producir de manera regular. Entonces, en cada ciclo menstrual, uno de esos óvulos, imagínense que esas semillas que tienen que germinar, cada ciclo más o menos alrededor de 10 a 15 empiezan a crecer, empiezan a ser estimuladas por la hipófisis manda la señal a los ovarios para que empiece a crecer. Alguno de ellos gana, prolifera más rápido que los otros y hace que los otros se disuelvan. Y ese folículo va a madurar, va a dar como producto un óvulo maduro y entonces eso es lo que se va a liberar. En un ciclo normal de 28 días, alrededor del día 14 una mujer tiene la ovulación y es cuando es más posible que se embarace. Si no hay un embarazo, ese óvulo se disuelve y viene la regla, esencialmente. Y así es cada periodo hasta que hay un embarazo o hasta que viene la menopausia al final
al final de la vida reproductiva de las mujeres. Lo que sucede en el ovario poliquístico es ya sea que ese óvulo que tiene que crecer no madura o que no logra disolver a los otros, es decir, se quedan los diferentes folículos, perdón. Los otros folículos se quedan en el sitio, no ovulan y empiezan a producir hormonas que no deben estar ahí, especialmente hormonas masculinas, andrógenos se llama. Entonces, la presencia de hormonas masculinas es lo que causa la mayor parte de los síntomas y pueden ser tan diversos como mujeres. He visto pacientes que vienen porque se les cae el pelo, no solo en el cepillo, que será lo más común, sino a veces parecen bolitas de pelo en la regadera, por ejemplo. Hay veces que vienen porque llegan porque el dermatólogo o la dermatóloga no les puede resolver el problema de acné porque tiene un acné terrible. A veces llegan por el incremento de peso, a veces llegan por problemas menstruales. He visto mujeres que han pasado hasta 2 años sin su periodo menstrual. Al principio parece una buena noticia, pero después cuando no llega y no llega y no llega, ya no parece como tan buena idea. O una combinación de todo esto. En muchos casos, por ejemplo, una de las asociaciones más frecuentes es ovario poliquístico con sobrepeso, porque empieza a alterarse la manera en que el cuerpo utiliza la glucosa, se produce demasiada insulina. Después aparece la resistencia a la insulina, entonces es muy común que las mujeres que tienen ovario poliquístico empiecen a subir de peso. Y el propio incremento de peso, o sea, tener más grasa en el cuerpo, empeora el propio ovario poliquístico y se vuelve una serpiente que se muerde la cola, un círculo vicioso. Entonces, eso básicamente es el ovario poliquístico. Hay muchos mitos alrededor del ovario poliquístico. Muchísimas pacientes he visto que alguien les dijo, particularmente algunos ginecólogos, no es mal de nadie, pero sé que lo han dicho. Les dicen, con ovario poliquístico no te puedes embarazar. Sí es más difícil embarazarse, pero no es una garantía o no es un hecho que no se pueden embarazar. A veces es más difícil, es una de las cosas que se tiene que tratar, porque sí a veces lo puede dificultar, pero no, tener síndrome de ovario poliquístico no es no puede embarazarse. Por ejemplo, otros mitos que existen alrededor de esto es, nuevamente lo mencionaba al principio, no aparece un quiste en un ultrasonido, entonces no hay ovario poliquístico. No puede haber, a veces pueden ser tan pequeños que no sean detectables en un ultrasonido, nuevos de muy alta resolución. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es buscar los síntomas, es decir, los datos externos de que algo está pasando. Los datos más comunes pueden ser alteraciones de la regla, pueden ser tanto que se presenta de forma irregular, es decir, cada 28 días, puede ser a veces que se adelanta, se atrasa, puede haber sangrados muy irregulares que a veces son manchados a la mitad del ciclo, o puede haber, a veces se va por completo la regla. En muchas ocasiones lo que les hace pensar a las mujeres que tienen un problema es que se va la regla y hacen una tras otra prueba de embarazo y sale negativa, entonces las hace pensar qué está pasando, ¿no? Una pequeña pausa. Me gustaría empezar a ver que pusieran preguntas para irlas resolviendo. Quienes están aquí, me encantaría que ya hicieron varias en las preguntas previas cuando publiqué el evento, pero bueno, me gustaría ver qué más dudas tienen. ¿Qué más sobre el ovario poliquístico? Es muy común, muy común. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 5 mujeres lo puede tener en algún punto de su vida. Se considera que no es curable. Muchas veces se puede controlar. Los tratamientos que más frecuentemente se utilizan, podemos echar mano de ellos, pero no es necesariamente siempre la opción y la mejor, son los anticonceptivos. La idea de los anticonceptivos, por lo que se utilizan las pastillas anticonceptivas, dicho en términos muy sencillos, la hipófisis, que es quien controla los ovarios y le hace creer que hay un embarazo, por decirlo de una manera muy sencilla. Durante el embarazo no se producen las hormonas que estimulan la ovulación y por lo tanto no hay ovulación, no hay sentido de un bebé en camino. Entonces básicamente esa es como la forma en la que se engaña a los ovarios y a la hipófisis también. Entonces lo que sucede es que pueden estar ahí en los ovarios produciendo hormonas que no deben estar produciendo
necesitan las hormonas que vienen de aquí, de la hipófisis. Si, si no viene esa señal de la hipófisis hacia los ovarios, los quistes empiezan como a dormir, por llamar de alguna manera, incluso se pueden llegar a disolver. Lo que sucede es que esto solamente controla hasta cierto punto la producción de hormonas masculinas, que como ya mencionaba, no deben estar ahí, pero no altera otras cuestiones. Por ejemplo, los anticonceptivos pueden empeorar el sobrepeso y la obesidad, incluso la resistencia a la insulina. Entonces, solamente hay anticonceptivos cuando lo que hay también es un problema metabólico, suele empeorar la obesidad, suele empeorar la resistencia a la insulina, y tampoco es tan buena idea. A muchas mujeres les indicamos metformina. La metformina es un medicamento que normalmente se utiliza para la diabetes, porque lo que hace es disminuir la producción de insulina. Mejor dicho, lo que hace es disminuir la necesidad de insulina del cuerpo. Entonces, los pacientes con diabetes les ayuda a controlar su glucosa. Pero las mujeres con ovario poliquístico lo que suelen tener cuando tienen una afectación metabólica es mucha insulina. Entonces, el hacer que el cuerpo necesite menos insulina y que el páncreas también la produzca en menor cantidad, ayuda a controlar mejor los síntomas de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es subir muy rápido de peso. Alguna paciente, algunas me dijo, siento que con oler el pan, así de fácil es subir de peso y me es muy difícil bajar. Eso, por ejemplo, es un dato de resistencia a la insulina. Por ejemplo, los antojos dulces, el sentirse con hambre todo el tiempo, suelen ser datos de resistencia a la insulina, siempre y cuando no sea por ansiedad. Todos estos datos hablan de que el metabolismo está alterado, que el cuerpo no está funcionando adecuadamente y que se tiende a subir de peso con mucha facilidad. Entonces, estos datos son importantes. En ese momento utilizamos la metformina, pero tampoco quiere decir que todas las mujeres que tienen ovario toman metformina, que eso también lo he visto en algunos casos. Entonces, al final lo que se trata es de el mensaje que quiero dejarles es: el ovario poliquístico es mucho más complejo que solamente los quistes. No, me preguntaron también, oye, ¿y esos quistes qué hay que hacer? ¿Se abre? ¿Hay que operar? ¿Hay que quitarlos? ¿Hay que quitar los ovarios? ¿Hay que, de alguna manera, perforarlos? Y no. La única indicación que hay quirúrgica de los quistes es cuando son muy grandes. Dependiendo de quién lo decida, pueden ser a veces a partir de 30 o 40 mililitros, que ya son unos quistes muy grandes, porque el riesgo es que se rompan y derramen el líquido. Por ejemplo, otras dudas que suelen surgir respecto a los quistes. Ya mencioné lo de la cirugía, o por ejemplo, a veces quienes refieren a las mujeres con nosotros, con endocrinología, suelen ser dermatólogos o dermatólogas, porque no encuentran la manera de mejorar el acné, a pesar de dar medicamentos, incluso hay ciertos medicamentos tomados que dan los dermatólogos, no logran mejorar. Y sí, efectivamente, cualquier acné que sea difícil de manejar en una mujer adulta, incluso a veces en adolescentes, hay que pensar que lo que le está causando es el ovario poliquístico. Ya empezó a haber algunas preguntas por aquí. Ya me ponen aquí Martele Moreno, dice, ¿los anticonceptivos son el único tratamiento para los quistes? No, ya lo mencionaba. Es una buena herramienta, pero no es la única. A veces necesitamos, por ejemplo, la metformina que ya mencioné. A veces no es tanto disminuir la producción de hormonas en general, sino, por ejemplo, tratar de neutralizar las hormonas masculinas. Entonces, en este caso, hay ciertos medicamentos que bloquean la acción de las hormonas masculinas y mejoran los síntomas. También es una opción. Pero al final, mencioné en algún momento antes, son tan diversos los síntomas y se presentan de forma tan peculiar en cada mujer, que cada mujer necesita un tratamiento distinto. No hay una receta mágica para todas, no hay una receta de cocina, vaya. Entonces, cada quien se tiene que tratar de forma diferente. Voy a leer un par de preguntas. A ver, pregunta Di Salas, dice, de las trompas que tengan agua pueden embarazarse. Sí, esto es diferente. Los quistes están en los ovarios, las trompas es el sitio por donde tiene que pasar los ovarios para llegar al útero, y a veces sí puede haber quistes por diferentes razones, desde por infecciones hasta por problemas, por ejemplo, endometriosis, que es otro tema. Sí puede ser, por ejemplo.
Melissa me pregunta, dice, no sé si ya lo mencionó, pero los anticonceptivos ayudan. ¿Cuáles son los que evitan un embarazo con este síndrome? Los anticonceptivos, por supuesto, su finalidad principal es evitar embarazos. En muchos casos se utilizan, ya me lo mencionaba antes, para tratar de disminuir la producción de quistes o que se disuelvan. Y un dato también importante es que muchas veces he visto mujeres que les prescriben anticonceptivos durante años. Tampoco es tan buena idea usarlos durante tiempos muy prolongados, o por lo menos hay que hacer pausas, porque el cuerpo de las mujeres necesita las hormonas, los estrógenos principalmente. Usos prolongados de anticonceptivos se ha relacionado con problemas de salud en muchos casos. Entonces, yo normalmente los utilizo por periodos relativamente cortos, de 4 a 6 meses. Hacemos pausas y muchas veces con ese tiempo es suficiente para que los síntomas mejoren y que a veces los quistes, ya sea que se disuelvan o que quedan un poquito más inactivos, digamos. Entonces, eso es como se recomienda utilizar los anticonceptivos. Me pregunta Silvia Carolina. Dice, buenas noches, doctor, mi hija tiene quistes, estuvo con tratamiento con anticonceptivos, se le cae el cabello mucho. Se puede embarazar. Mi pregunta es si estos quistes seguirán creciendo y necesitarán más tratamientos. Probablemente sí, ya lo mencionaba antes. Se considera que no es una enfermedad curable. Se puede tratar, mejora mucho los síntomas, pero suele haber recaídas. Por ejemplo, a veces en muchas mujeres el ovario poliquístico está relacionado con sobrepeso y obesidad. Bajando de peso, disminuyendo los niveles de grasa corporal, mejora mucho los síntomas y a veces se llegan a controlar. Si no de manera permanente, por lo menos ser mucho más controlable. Hay mujeres en las que no, la cantidad de tema de obesidad. Entonces, ahí puede ser necesario un tratamiento mucho más intensivo o más frecuente. Generalmente, como se comportan la gran mayoría de las mujeres, son periodos que están tranquilas y después periodos de crisis. Y así. Entonces, cuando viene la crisis, también, digamos, vuelven a aparecer los quistes y vuelven a haber síntomas. Vuelve a caer el pelo, vuelve a salir acné, vuelven a tener problemas de la regla. Mientras más temprano se traten las crisis, y muchas mujeres ya lo saben reconocer, más temprano se tratan y menos problemas tienen, digamos. María Ramírez, muchos saludos. Dice, hola, una amiga ya más de una vez le salen quistes en el ovario, está tratando con medicamentos. ¿Es efectivo o es mejor la cirugía? Ya mencionaba, la cirugía solamente está indicada cuando los quistes son muy grandes. Fuera de eso, la única manera de curarlo por cirugía será quitar los ovarios y eso nunca es una buena idea. Entonces, más bien es tratar las recurrencias, es decir, tratar las crisis durante todo tiempo hasta que llegara a que estén controladas y después esperar y digamos cada vez que hay un periodo de crisis volver a tratar. Martele dice, aprovechando, doctor, ¿está relacionado el SOP con problemas de la tiroides? Esa es una pregunta muy interesante. Así es. El hipotiroidismo del que hablamos hace 2 semanas, en muchos casos puede ser el factor detonante de ovario poliquístico. Y lo interesante es que, aunque se trate el problema de tiroides, el ovario poliquístico puede quedarse ahí, o por lo menos la tendencia a hacer el desarrollo de ovario poliquístico. Entonces, sí, digamos, en muchos casos, y yo es lo que hago, es una recomendación de muchas guías clínicas, es cuando vemos que alguien tiene ovario poliquístico y algunos otros datos, por ejemplo, el mismo sobrepeso, cansancio, la propia caída de pelo, que aunque es parte del ovario poliquístico, puede causar el hipotiroidismo. Entonces, lo recomendable es tomar inicialmente un perfil tiroideo, por lo menos para descartar que haya un problema de tiroides. Si lo hay, primero se trata el problema tiroideo y después ya se trata el poliquístico. Al revés no funciona. Y normalmente cuando se tratan los problemas de tiroides, el ovario poliquístico mejora mucho, aunque no necesariamente nuevamente se cura. No se considera que es un trastorno curable. Se puede controlar, se puede mantener bajo raya, manejar las crisis, pero no se cura, no se quita por completo. Dentro de las preguntas que me habían hecho antes, cuando puse la publicación, me preguntaron, a ver, un segundo. Mariel Rosales preguntó, ¿por qué es tan difícil embarazarse con ese problema? ¿Tiene cura? Ya lo hablaba en algún momento. Les decían, no necesariamente el tener ovario poliquístico significa que no se pueden embarazar, pero sí en muchas chicas, en muchas mujeres puede ser difícil. Porque precisamente como lo que hablamos es que o no se está ovulando o se ovula de manera irregular, hay que regular
digamos, hay que controlar la producción de hormonas, hacer que se restablezca la ovulación y entonces se pueden embarazar. Y un poquito retomando la pregunta anterior, no es raro que mujeres que tienen ovario poliquístico y les cueste trabajo embarazarse también tengan algún problema subyacente de tiroides. Nuevamente lo que mencionaba en algún momento, cada mujer es diferente y el ovario poliquístico se presenta de formas muy diversas. Entonces es importante pensar que cada necesita un tratamiento hecho a la medida, como si fuera un traje de sastre. No hay fórmulas mágicas, no todo se controla con anticonceptivos, ni tampoco es metformina para todas, por ejemplo. Me preguntan aquí, Carmen López, ¿el síndrome ovario poliquístico también se puede relacionar con la resistencia a la insulina? Así es, ya lo había mencionado, y efectivamente en muchas mujeres, sobre todo cuando el síndrome ovario poliquístico se relaciona con obesidad, con sobrepeso, causa resistencia a la insulina y la propia resistencia a la insulina empeora el ovario poliquístico. Entonces se tiene que tratar todo. Muchas mujeres, por ejemplo, necesitan al mismo tiempo mejorar, necesitamos a veces anticonceptivos junto con metformina y a veces junto con medicamentos que bloquean el efecto de las hormonas masculinas, porque de otra manera no logramos mejorar los síntomas o no logramos que se regule, por ejemplo, la regla, etcétera. A veces necesitamos hacer tratamientos un poquito más elaborados porque, nuevamente, es muy complejo. Es, por ejemplo, alguna vez una paciente que tuve modelaba el de pelo para anuncios de un shampoo muy famoso. Y ella tiene otro trabajo y nada más hacía estos trabajos de modelaje. Y se le empezó a caer el pelo. Pero a caer el pelo de dejar bolas de pelo en la regadera. Y por supuesto ella, tan orgullosa de su pelo que hasta lo modelaba, entró en pánico, ¿no? Y no tenía otro síntoma, por ejemplo, no tenía problemas de la regla, no tenía problemas de acné, nada más. Entonces, pero ese fue dato suficiente para pensar, digamos que así se manifestó en ella el ovario poliquístico. Hay quienes el problema es el acné, por ejemplo, hay quienes el problema es el cólico. A veces el único dato que pueden tener de ovario poliquístico es un dolor, un cólico terrible, que no pueden salir de su casa el día que tienen su regla, el día anterior o el día que inicia la regla, y a veces pueden ser datos de ovario poliquístico. Laura Gorgonzola, saludos. Me pregunta, ¿puede presentarse en cualquier momento de la vida? ¿Hay algo que lo detone? Sí, puede presentarse en cualquier momento. Prácticamente desde que una chica empieza con la regla o hasta mujeres adultas, cerca ya incluso, que pareciera que está cerca de la menopausia, 40, 45 años, puede presentarse. ¿Qué lo detona? No lo sabemos. Hay muchas teorías de por qué sucede esto. Por ejemplo, una de las teorías que están estudiándose mucho hoy en día es que estamos muy expuestos a sustancias que se parecen a en los plásticos. Cada vez que utilizamos plásticos en los que se vierte líquidos calientes como el café en el unicel, por ejemplo, los cafés de tienda de conveniencia, al vertir un líquido caliente en unicel libera ciertas sustancias que en teoría se parecen a los estrógenos. O cuando se calienta un Tupperware, o se vierten líquidos calientes en el Tupperware, se supone que también puede liberar estas sustancias. No es la idea asustar, ni mucho menos. Ni tampoco decirles nunca más utilicen un Tupperware, pero que se está manejando hoy en día que parece que hace mucho sentido. Pero bueno, esas son algunas de ellas. Y también el tema de la tiroides. Como los problemas de tiroides se pueden producir en cualquier punto de la vida de las mujeres, lo puede detonar. Hay tres puntos de la vida en que los problemas de tiroides son más frecuentes en mujeres. La pubertad, después de un embarazo y durante la menopausia. Y cuando se presenta el hipotiroidismo, en muchos casos puede detonar también el ovario poliquístico. Pregunta Mariel Rosales. Ahí me dijeron que ya no tenía quistes, sin embargo sigo teniéndolo todo. Puede pasar eso, y eso también es una pregunta muy interesante. Me dijeron que ya no tenía, me hicieron ultrasonido y ya no había nada, y de repente a los 6 meses otra vez me lo hacen y otra vez tengo quistes. Sí, así es. O sea, no hay una manera de decir, no puedo yo garantizar a nadie, tómate esto y nunca más en la vida vas a volver a tener quistes. Eso es una mentira. Entonces, lo que se hace es controlar las crisis. En las crisis, cuando se tratan adecuadamente, los quistes se disuelven y se van, pero pueden reaparecer. Pueden reaparecer a los 3 meses o pueden reaparecer en 6 años. Por eso es importante llevar un control adecuado. A ver, más preguntas. ¿Sí que tan peligroso es ya que tengo problemas de peso muy fuerte y estoy reteniendo insulina?
Cuando se empiezan a combinar problemas como sobrepeso, resistencia a la insulina, sí es no peligroso en el sentido de que ponga en peligro la vida, pero por ejemplo, sí se relaciona que cuando hay sobrepeso, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, el riesgo de desarrollar diabetes a 5 años es más alto que eso solamente sobrepeso y resistencia a la insulina, porque el metabolismo se altera de formas que son difíciles de predecir. Entonces sí es importante manejar nuevamente todo completo, no solamente anticonceptivos, no solamente la metformina. A veces en algunas mujeres, por ejemplo, el tema de la actividad física les ayuda mucho y algún tipo de suplementos que normalmente se prescriben o se recomiendan durante el ejercicio para aumentar masa muscular, en algunas mujeres pueden ayudar a mejorar los síntomas, pero también depende de cada quien, también es una respuesta muy individual. Natalia Valencia, saludos. El tratamiento para ovario poliquístico y la que no. Sí, o sea, sí hay un término en el que puede ser diferente, porque, como ya mencioné, uno de los tratamientos que pueden ser más utilizados son los anticonceptivos. Evidentemente, mientras sean anticonceptivos, la mujer no se puede embarazar. Otro tipo de tratamientos, mientras se toman, tampoco es recomendable que una mujer se embarace porque puede tener problemas con su bebé. Entonces, sí, lo que sí se puede hacer es dar un tratamiento como muy intensivo durante algunos meses para controlar el ovario poliquístico y después de eso, normalmente se restablece la ovulación y normalmente después no se pueden embarazar. Muchas mujeres mejoran de ovario poliquístico durante un tiempo prolongado después de un embarazo, porque cambia mucho la forma en que funcionan los ovarios y entonces pueden tener mejorías durante tiempos prolongados. Dice Marisol, buenas noches, doctor. Si ya tuviste quistes, te embarazas, desaparecen y pueden regresar. Sí, justo lo que acabo de mencionar. A veces con el embarazo se desaparecen, se controlan, pero en cualquier caso de mujeres con ovario poliquístico puede regresar en cualquier momento. Dice Carmen López, mi hija puede tener este síndrome si yo lo tengo, mi mamá también. Es posible, sí. No es la genética es muy compleja, o sea, no es como 2 más 2 es igual a 4, pero cuando hay cierta tendencia familiar de desarrollarlo, es decir, cuando hay más de 2 generaciones afectadas, la tercera sí tiene una posibilidad más alta de que lo presente. Ivonne, saludos. Saludos, Ivonne. Me pregunto si recomiendo algún suplemento para el SOP y en qué dosis. Son controversiales, no hay un suplemento mágico tampoco. Por ejemplo, se sabe que mujeres que son deficientes de vitamina D cuando suplementan mejoran los síntomas. El inositol, sobre todo el mioinositol, por ejemplo, las dosis que normalmente se utilizan para la gente que hace ejercicio, que lo utilizan como estimulador para desarrollar músculo, mejora también a los síntomas en algunas mujeres. Algunas mujeres también, depende mucho, con hay un compuesto que viene tanto en la soya como en un tipo de camote silvestre que lo venden en algunos sitios donde venden vitaminas muy famosos. Se llaman fitoestrógenos. Son muy parecidos a los estrógenos naturales, los que normalmente el ovario produce en las mujeres, pero digamos que compiten con ellos y pueden a veces disminuir los síntomas. En ciertas mujeres a las dosis, no recuerdo los miligramos ahorita, pero las dosis que habitualmente toma una mujer, por ejemplo, estos los utilizan mucho las mujeres que tienen síntomas de menopausia. Entonces, cuando se toman esas mismas dosis, puede mejorar los síntomas en muchas mujeres. No funciona igual en todas y tampoco en todas es recomendable, pero también son algunos. Ninguno de ellos es universalmente recomendado. Ninguno de ellos tiene evidencia muy sólida que lo apoye, pero bueno, se pueden intentar. Yo he tenido algunos resultados buenos en algunas mujeres. Silvia Carolina pregunta, ¿y qué problemas puede tener un bebé si su mamá se embarazó con quistes? Porque lo acaba de mencionar. Es difícil que, sí puede haber un embarazo cuando haya quistes, porque muchas mujeres ovulan normalmente aunque tengan los quistes. No se sabe. Justo hay varios estudios que están tratando de evaluar bebés cuyas mamás tuvieron ovario poliquístico durante el embarazo. Hasta la fecha que yo sepa no tienen un resultado concluyente. Podría ser, en teoría, digamos, la presencia de hormonas a niveles inadecuados durante el embarazo. Se piensa que puede
cambiar el metabolismo de los bebés y causar algo que se llama programación metabólica. Pero no es algo que esté muy, vaya, en otro tipo de problemas durante el embarazo, como la preeclampsia o la diabetes, está mejor estudiado. En ovario poliquístico hay muy pocos estudios y no se sabe, y no son muy concluyentes. La verdad es que no lo sabemos. Y sí es una pregunta muy común. Pregunta Edith Torres, si tienes ovario poliquístico, ¿es recomendable quitar la matriz? No. Hay ciertas indicaciones para hacer una esterectomía. La principal de ellas es la presencia de miomas. Es muy diferente los quistes que los miomas. El quiste está en el ovario, está lleno de líquido y produce hormonas. Los miomas están en el útero, generalmente crecen a partir del músculo del útero, el mismo que se contrae durante el trabajo de parto. Y el problema es que cuando los miomas son muy grandes sangran y causan sangrado muy abundante, o pueden causar dolor, otro tipo de problemas. Entonces, incluso en muchos casos, cuando les quitan el útero, les dejan los ovarios, porque es importante mantener la producción de hormonas. Las hormonas, particularmente los estrógenos, son muy importantes para la salud de la mujer. Por eso la menopausia es tan disruptiva para muchas mujeres, porque cuando dejan de producir hormonas se sienten mal, muchas cosas cambian en el cuerpo de las mujeres. Entonces, el ovario poliquístico no es una indicación para quitar la matriz. Incluso el propio ovario poliquístico ni siquiera es una indicación, ya me lo mencionaba antes, para quitar los ovarios. Solamente cuando hay quistes muy grandes se indica quitarlos, pero incluso no es quitar el ovario, o pocas veces es quitar el ovario completo. Se recomienda más hacer algo que se llama una cuña, que es como cortar un pedacito del ovario, se queda la mayor parte de él y sigue funcionando. Creo que ya no. Muchos saludos a todos los que están conectados. Ya no tenemos ahorita más preguntas. Nuevamente, por si no lo escucharon al principio, cosas que tienen que hacer pensar a cualquier mujer que tiene ovario poliquístico. El acné nunca es normal a ninguna edad fuera de la adolescencia. Incluso en la adolescencia ya no es tan normal tenerlo más de cierto tiempo. En ningún caso es normal que una mujer pierda más pelo de lo habitual, es decir, sobre todo lo que se llama la caída androgénica, que son lo que normalmente los hombres son las entradas o la coronilla. Cuando se cae de ahí el pelo, en ninguna mujer es normal en ningún momento de la vida. Por ejemplo, a ciertas mujeres se les cae el pelo durante la lactancia, eso es relativamente común y normalmente vuelve a salir, pero no es normal, ¿de acuerdo? Entonces, estos son datos que tienen que hacer pensar que hay algo más, no son los datos, no necesariamente son datos de ovario poliquístico, pero son algo que tiene que hacer pensar. A mí me llama mucho la atención que dermatólogos y dermatólogas no sospechen que cuando una mujer tiene acné, más allá de cierta edad, deberían de mandarlo con el endocrino, por lo menos para hacerle una revisión general. El acné en ningún caso es normal después de los 15, 16 años. Pregunta Martele Moreno. Doctor, ¿es verdad que los anticonceptivos pueden tener contraindicaciones para circulación sanguínea? Así es correcto. Una de las preocupaciones principales de los anticonceptivos es que ciertas mujeres con ciertas características que es muy difícil saber qué mujer sí y qué mujer no, salvo haciendo pruebas como muy, muy precisas, tienen más riesgo de presentar trombos, es decir, coágulos de sangre, que a veces pueden causar que se congestionen las piernas o incluso a veces que estos trombos viajen a través de la circulación y llegan a los pulmones, algo que se llama tromboembolia pulmonar. Depende más de la genética, no todas las mujeres lo presentan, depende también del tiempo en el que se utilicen. A más tiempo de uso es más probable que se presente esto. Entonces, por eso también una de las cosas que mencionaba es, lo ideal es que sean periodos cortos, 4 o 6 meses, normalmente es suficiente para controlar un brote de ovario poliquístico y con eso normalmente mejoran mucho los síntomas. En otros casos, cuando es, por ejemplo, por anticoncepción, aun cuando no tienen problemas de coagulación, en general no se recomienda utilizar los anticonceptivos de forma continuada más de un año. Hay que hacer pausas. Y mientras hace la pausa, utilizar algún otro método de protección o de planificación familiar, porque sí necesitan hacerse pausas para evitar el uso tan prolongado de anticonceptivos, por ejemplo.
Melissa me pregunta si hay algún tratamiento adicional para el crecimiento del cabello. Es complicado, porque el problema de la alopecia por andrógenos es que mata los folículos. Por eso, si fuera tan fácil tratarlo, no había tantas clínicas que implantan cabello y todo ese tipo de cuestiones. Porque al final, la exposición prolongada a las hormonas masculinas daña los folículos y los daña de manera irreversible. Cuando es una caída reciente, algunos medicamentos que ya mencionaba antes que bloquean digamos, la acción de las hormonas masculinas, mejora los síntomas o vuelve a hacer que salga el cabello. Mucha gente utiliza biotina. La biotina tiene cierta utilidad, no tanta como se le da y como se le ha atribuido, mejor dicho, pero sí en ciertos casos la biotina puede hacer ciertas mejorías, pero su beneficio es hasta cierto punto limitado. Edith Torres me pregunta, dice, yo tengo ovario poliquístico y quedé embarazada. Después de dar a luz, los dolores son intensos. ¿Los factores de transferencia sirven? Sí, efectivamente, lo del dolor es cierto. Y ese también es uno de los datos más importantes de ovario poliquístico. Es que la sea muy dolorosa. No es raro que no solamente sea el cólico, digamos, relacionado con el periodo menstrual, sino también un dolor que suele dar a la mitad del ciclo, que es durante la ovulación, que es como un pinchazo muy fuerte en la parte baja del abdomen, que puede ser muy doloroso. ¿Factor de transferencia sirve? No, para esto no. El factor de transferencia lo produce el Instituto Politécnico Nacional para modificar el sistema inmune. Todavía, hasta cierto punto, es un producto que está en experimentación o que se vende de manera muy, digamos, se consigue de forma muy fácil, pero es más bien para modificar el sistema inmune. Es decir, todo lo que tenga que ver con infecciones, con alergias, con autoinmunidad, pero para esto no. Por lo menos no que yo sepa. Y no me hace mucho sentido el factor de transferencia en ovario poliquístico. Laura pregunta, ¿quién tiene la sospecha de tener ovario poliquístico? ¿Es más recomendable acercarse con un ginecólogo o directamente con un endocrino? Dicen que nadie vende pan frío, ¿verdad? Yo sí creo que cuando es ovario poliquístico es mejor con un endocrino. Porque hay muy buenos ginecólogos, definitivamente, pero la mayoría no están fino. Cuando solamente es un tema de anticonceptivos, en general no les va mal con los ginecólogos, pero cuando es un problema más complejo que incluye resistencia a la insulina, que a veces puede incluir problema de tiroides, etcétera, normalmente eso más nos toca a nosotros. Entonces, nuevamente, no solamente por hablar bien de mi especialidad, pero sí en general los endocrinos tenemos más herramientas para manejarlo que los ginecólogos. Gaps, hola Gaps. Yo sufro de acné, doc. Y en efecto, el dermatólogo me dijo que era normal y también mi caída de pelo se me cae impresionante. Pues muy probablemente haya un problema en tus ovarios y no sea nada más el acné. Así que bueno, hay que buscar endocrinólogo. Bueno, creo que ahorita ya no tenemos más preguntas. Voy a checar las otras. Creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, damos un par de minutos a ver si llega algo más. Bueno, repito algunas de las cosas por quienes se incorporan en estos últimos minutos. Ovario poliquístico no necesariamente no es igual ovarios a quistes en el ultrasonido. Siempre hay que pensar en algo más y siempre es un manejo que tiene que ser tiene que ser individualizado. Es decir, un traje a la medida. Cada mujer es diferente, cada mujer se presenta de formas diferentes, en cada mujer, incluso las preocupaciones son diferentes. Hace rato preguntaban sobre el embarazo. No es lo mismo una chica de 20 años que le preocupa el acné que una chica de 30 que le preocupa embarazarse. Entonces, en cada una de ellas tiene que ser diferente la forma en que se aborda, la forma en que se trata. Esther pregunta, ¿hasta los cuántos años es recomendable tener tu último embarazo? ¿Y cómo no se da cuenta de que tiene ovario poliquístico? Sobre la recomendación de tener último embarazo, yo creo que es algo muy personal. Ahí no me atrevo a dar una recomendación. Lo que es cierto es que conforme aumenta la edad,
aumentan ciertos riesgos para el bebé y para la mamá. Entonces, cada vez vemos mujeres que tienen hijos a mayor edad y lo que es recomendable nada más es tener muy buen control, tener muy claro como la idea del embarazo nada más. Y vamos a darnos cuenta de que tiene ovario poliquístico, datos de exceso de hormonas masculinas, es decir, caída de pelo, acné, en algunos casos también los quistes, o es muy común, los quistes quiero decir un ultrasonido, aunque no es una condición indispensable, y alteraciones en la regla, ya sea demasiado sangrado, muy poco sangrado, sangrado de forma errática o definitivamente la ausencia del periodo menstrual. Erika me pregunta, ¿hay alguna otra opción para tratar los miomas que no sean pastillas anticonceptivas? La única alternativa es quitar por completo las hormonas femeninas, que eso se puede hacer por medio de inyecciones, pero el problema es que los síntomas terminan siendo peores. Y mejora los síntomas, pero no hay manera conocida hoy en día de disminuir el tamaño de los miomas. Se pueden controlar, se puede evitar que crezcan más o se puede hacer que no aparezcan más miomas, pero no se pueden reducir de otra forma, lamentablemente. Editor, es que otro tratamiento aparte de las pastillas anticonceptivas. Lo repaso rápidamente. No todo es anticonceptivo y no es anticonceptivo la mejor opción. Hay quienes necesitan para bloquear las hormonas masculinas. Hay veces que necesitan metformina, de acuerdo si esto está relacionado con sobrepeso. Algunos suplementos pueden ayudar, pero al final, nuevamente, es un tratamiento que tiene que ser individualizado. Cada mujer es diferente y cada mujer debe tratarse de forma diferente. Leslie Castro pregunta, ¿alguna vez tuve ovario poliquístico y tomé tratamiento para embarazarme? La pregunta es, ¿para volver a embarazarme necesito tratamiento otra vez? O sea, ¿puede repetirse el ovario poliquístico? Ya lo mencionaba, sí, normalmente se considera que no se cura, recae solamente. ¿Se pueden tratar? Depende mucho de si hay síntomas, digamos, el haber tenido ovario poliquístico no necesariamente significa no puedes embarazar nunca. Entonces, hay que ver más bien, hacer una evaluación general, cómo está la regla, si hay datos de que haya ovulación, por ejemplo, eso nos toca a nosotros, o a un ginecólogo o a un endocrinólogo, y a partir de ahí se puede decidir si integrar más, ¿no? Pregunta Martele, ¿qué estudio solicito como endocrinólogo para detectar el SOP? Depende de cada mujer, pero en general es un perfil ginecológico. Siempre pido porque es muy común la asociación entre periodismo y ovario poliquístico. Y a veces son otro tipo de hormonas, pero depende mucho también de los síntomas que haya. Entonces, a veces incluye algunos datos algunos estudios de laboratorio que estudian metabolismo, a veces otros que estudian otro tipo de hormonas masculinas que no vienen en un perfil hormonal ginecológico, pero depende de cada mujer. Mariel Rosales, ¿qué estudios son necesarios? Muy parecida a la anterior, y sí, efectivamente. Pero dice, tengo resistencia a la insulina, no sé si algo en la tiroides. Efectivamente, hay que buscar todo. Evaluar resistencia a la insulina, evaluar función tiroidea, etc. Esther pregunta, hizo una pregunta, doctor. ¿Puede tener un dispositivo encarnado aún así uno queda embarazada? ¿Y cuánto lo que dura el DIU? Bueno, esto es más de ginecología, pero sí, le respondo con mucho gusto. Sí, puede quedarse. La idea del DIU es que al haber un cuerpo extraño en el útero, no puede haber un embarazo, digamos. Pero si se encarna, puede ser que ya el cuerpo lo tome como normal y ya no funcione como anticonceptivo, para anticoncepción. No es raro que haya embarazos que el DIU se queda adentro, porque también depende de la reacción de cada mujer. ¿Y cuánto dura el DIU? Depende. Los normales de cobre se tienen cada 5 años. Los que tienen hormonas, como el Mirena, se tienen que cambiar cada 3. ¿Qué más? Déjame ver si hay otra pregunta. Bueno, muchos saludos a todos los que están conectados. Mandaron por ahí muchos saludos a todos los que están aquí. Creo que ya esta vez
terminamos por esta noche. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, a quienes comentaron, a quienes saludaron. Esta tecnología voy a tratar de hacerlo que una semana sea endocrino, una semana de pediatría y algunos otros temas generales. Y un tema que me he encontrado mucho en redes últimamente, por la época en que estamos, la época del año, etcétera, es fiebre en niños. Entonces, la próxima semana, probablemente el martes, ya lo anunciaré, voy a hablar de fiebrefobia y por qué todos los papás nos angustia tanto la fiebre y por qué no deberíamos temer tanto a la fiebre. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche.